Damos gracias a Dios por sus bendiciones. Y estaba pensando hace un momento, la iglesia tiene 75 años y nació en el 49. Yo nací en el 50 y mi hermano Carlos nació en el 49, ¿verdad? Así que él va con la iglesia. Y pues yo era un niño, bueno, yo no había nacido todavía cuando la iglesia nació. Yo quiero solamente leerles una porción de las Escrituras aquí en Juan capítulo 15. Dice así la palabra del Señor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios siempre ha tenido un propósito. Y hace un momento que escuchaba a mi hermano Roberto hablar sobre los propósitos que se había planteado él y su hermano, y que al final Dios lo llevó, lo hizo que ese propósito no se cumpliera para la gloria de él, para la gloria de Dios. Es porque Dios tiene un propósito, ¿sí? Pero tiene un propósito general. El propósito de Dios, en forma general, es que el hombre sea salvo. Dios ya había establecido un plan para el hombre, aun cuando Satanás tenía el propósito de destruir los planes de Dios. Sin embargo, Dios ya tenía un plan, un proyecto. Y ese proyecto, nos dice la Escritura, que fue creado por Él desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que Dios ya había escogido a su pueblo, no en una forma particular. No quiere decir que Dios escogió a Julio y a Pedro lo rechazó, no, sino que Dios escogió tener un pueblo, tenía un propósito, tenía un plan. Él sabía lo que iba a acontecer. Y algunas personas a veces dicen, bueno, si Dios sabe lo que va a suceder, ¿por qué no lo impide? Bueno, Dios deja que la historia trascienda, que el hombre tome decisiones, que el hombre tome sus propias decisiones, y obviamente va a sufrir sus propias consecuencias. Así que Dios, en su propósito de manera general, universal, fue la redención de todo humano, de todos los seres humanos. Pero en ese propósito de Dios, Dios tuvo el propósito de llamar a un hombre, a Abraham. Lo llamó, nos dice en el capítulo 12 del libro de Génesis, que le dio una orden en la cual le pidió que dejara su tierra, que dejara su parentela, significa a todos sus hermanos, su familia, que dejara la casa de su padre. Es decir, tenía que abandonar todo, porque él tenía una promesa para él, ¿sí? Pero Dios lo llamó, ¿sí? Dios lo llamó
llamó con un propósito. Y lo llamó con el propósito de tener una familia. Después Dios llamó a un pueblo, al pueblo, a los descendientes de Abraham, al pueblo de Israel. Lo llamó sacándolo de Egipto. Formó una nación y tenía ese propósito de que ese pueblo se convirtiera en un pueblo que diera testimonio a todas las naciones del mundo, a un pueblo que fuera un pueblo de sacerdotes, un pueblo en el cual todas las naciones vinieran a Jerusalén, a la capital, para adorar al Dios de Israel. Ese era el propósito de Dios. Dios escogió una nación, a un hombre y luego a una familia, escogió un pueblo para cumplir el propósito universal de salvar a la humanidad, de salvar al hombre. Sin embargo, todos sabemos que Israel no cumplió con ese propósito de Dios, con ese plan de Dios, sino que se apartó y se envolvió en su vida religiosa, creyéndose que eran los únicos y que los demás no merecían conocer al Dios de Israel, someterlos, porque ellos pensaban de una manera humana, en el sentido de grandeza, como hoy en día el hombre piensa. Así que Dios tenía el plan desde un principio de que el Verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros, el Hijo, y que Él iniciara lo que hoy conocemos, un pueblo redimido por la sangre de Jesucristo, la iglesia de Cristo. Ese fue el propósito de Dios, ese es el propósito de la iglesia. Un pueblo, una nación formada por naciones, etnias de todo el mundo, que formamos la iglesia del Señor, todos los redimidos por la sangre de Cristo, para que nosotros nos convirtiéramos en agentes de transformación a través de nuestro mensaje de salvación, el mensaje de esperanza para toda la humanidad. Así que Dios nos llamó, pero también Dios te llamó a ti de una manera particular. Dios tuvo su propósito de llamarte a ti. Así que, así como mi hermano que dio su testimonio, ¿verdad?, de que no quería pasar por una iglesia, así muchas personas que de una o de otra manera lo digan de una cosa o de otra forma, no quieren. Dios tiene el propósito de salvarlos, pero cada quien va a responder a ese llamado de Dios. Es decir, todos los hombres tienen la oportunidad, por la gracia preventiva de Dios, la gracia preveniente, para que todos puedan conocer que en Jesucristo hay esperanza y hay salvación y hay vida eterna. Así que Dios nos llama, sí, nos llama para que nosotros podamos ser agentes de cambio. Dios nos llama para que nosotros podamos ser hagamos una revolución espiritual. Dios nos llama para que nosotros podamos transformar la sociedad. Y es por eso que Jesucristo dijo que la iglesia era como la sal de este mundo y como también la luz de este mundo. Y nos dijo que era la sal porque solamente la sal permite que las cosas no se echen a perder. ¿Sí? Cuando era niño recuerdo que al acusar a los evangélicos decían, es que están salados. No, sí somos la sal. Porque si no fuera por la sal, pues la carne se echa a perder y todos esos alimentos antiguamente, cuando no se podía refrigerar,
se echaban a perder, ¿sí? Así que el Señor nos ha llamado para cumplir un propósito, una misión. Y Dios llamó a esta iglesia de una manera local hoy en sus 75 años aniversario para cumplir ese propósito de Dios, para que la iglesia pueda ser una luz en medio de las tinieblas. Recuerdo a algunos amigos o personas que he conocido, pastores, inclusive algún cristiano por ahí me dijo: oye, dice, antes de convertirme yo pasaba por ahí por la rotonda y veía yo el templo y pensaba yo, ¿qué iglesia sería? La iglesia, cuando nuestro hermano Roberto hicimos la ampliación, la iglesia en aquel tiempo hizo la ampliación, saben que ahí pusimos el escudo de la iglesia del Nazareno, pero es chiquita, ¿verdad? En comparación de la visión que debería tener cuando las personas pasan en el autobús o algo, ni se fijan. Pero aquí está la iglesia. Dios la llamó y Dios te llamó a ti y a mí para cumplir ese propósito de ser discípulos de Cristo y que hagamos discípulos a otras personas. Hace muchos años, cuando siempre habíamos escuchado el mensaje del Evangelio, siempre decimos, es que vamos a evangelizar y vamos a salvar las almas y debemos ir y predicar el Evangelio. Bueno, hermanos, el ir y predicar el Evangelio es solamente la primera parte. El ir y predicar no es la gran comisión a la cual Dios nos llamó. El ir a predicar solamente es el inicio. Inclusive en el verbo que está escrito en el griego, significa estar yendo. Es algo continuo, es un verbo de un presente continuo. Es decir, continúa. Todo el tiempo la iglesia está yendo. Todo el tiempo la iglesia debe estar predicando. Todo el tiempo la iglesia debe estar andando. Y a donde va, debe predicar el Evangelio. Hace unos días tuve la bendición de un regalo que me hicieron mis hijas. Y a mi esposa y a mí, que ahorita no está conmigo porque está en casa con una de mis hijas, nos regalaron un viaje aquí a Orizaba. Nunca lo habíamos conocido, no sé si conocen Orizaba, pero no me dieron comisión, pero es muy bonito, la ciudad es muy bonita y hay muchos lugares hermosos. Y yo estaba ahí sentado en el parque, en la Plaza Bicentenario, en el fresco de la tarde con mi esposa, sentados en una banca, y me puse a pensar, aquí no hay iglesia del Nazareno. En Orizaba y en Córdoba, que siempre habíamos intentado desde que yo era estudiante del seminario establecer una iglesia, nunca lo hemos logrado. Porque yo quiero decirles, cuando yo era estudiante del seminario, el hermano Lazzarini, que era el pastor del Divino Redentor, me mandaron a abrir obra en Córdoba. Cuando era estudiante, estaba en un periodo de vacaciones, así que yo estuve allí unos meses predicando. Había una familia, la familia Gómez, pero no hemos establecido obra ahí. Y si Dios te llama a abrir obra, porque es muy bonito abrir obra y decir, bueno, pues aquí en mi casa, ¿no? Aquí con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos, estoy aquí. Pero si Dios te llama a ir a Orizaba, si Dios te llama a ir a Córdoba, si Dios te llama a ir a Perote, si Dios te llama a ir a Cardel, que tampoco tenemos obra, si Dios te llama a Rinconada, que no hemos podido levantar la obra en Rinconada, si Dios te llama al Totonga, aunque hay ahí también iglesias, ¿verdad? Pero no estamos ahí. O a Tuxpan. O sea, hay tanto campo al cual Dios nos puede llamar. Porque a veces pensamos que Dios nada más nos llama para que nosotros estemos cómodos. Estamos cómodos.
Qué bonito, ¿verdad? Venir a la iglesia, sentarnos, cantar, escuchar el mensaje, criticar, enseñar y todo. Pero no pasa de ahí. Ahora, si ustedes me dicen, es que sale muy costoso, sí. Hay que pagar un precio, sí. Pero Dios nos llama, hermanos, ¿sí? Y Dios llamó a Abraham, ¿sí? Le dio el mandato de ir. Y a nosotros nos da el mandato de ir y hacer discípulos, porque ir es estar yendo, pero la misión es hacer discípulos. Y hacer discípulo implica dar tiempo. Hacer discípulo implica ocupar horas y dedicarle tiempo a una persona, a un nuevo convertido. O comenzar a predicarle a una persona de Jesucristo. Requiere que nosotros dediquemos horas a la semana. Pero muchas veces decimos, no, pues es que yo tengo muchos compromisos y tengo muchas actividades y no puedo. Sí podemos, pero no queremos. Porque el querer implica pagar un precio. El querer implica que yo me reúna con ese hermanito por lo menos una vez a la semana, si es que es poco. Implica que estemos en contacto, que yo esté hablando con él. Y si es una hermana con otra hermana, estas hermanas hablan. Implica escuchar, implica responder a sus dudas, implica orar por esa persona, implica enseñarle la palabra de Dios. O sea, todo eso implica la gran comisión, el hacer discípulos, al cual Dios nos ha llamado a ustedes y a mí. Llamados hermanos, en esta iglesia, si todos los hermanos de esta ciudad que han estado en esta iglesia y que ya no están en esta iglesia local, están en las otras 6, y los que no están ya ni siquiera en las iglesias del Nazareno porque se fueron a otras, estuviéramos juntos, seríamos este edificio, por supuesto que no. Tendríamos que buscar un edificio más grande o tener varios cultos para que unos vengan y otros asistan a diferentes reuniones. Pero hemos decidido que la iglesia se establezca en otros lugares para poder ser de influencia en diferentes lugares. Por la gracia de Dios, Dios nos ha llamado a eso. Dios le hizo una promesa a Abraham. Dios le dijo, y haré de ti una nación grande. Y saben que la palabra nación significa etnia. O sea, no está hablando de que mexicanos, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, no, esas no son las naciones. Esos son los territorios políticos que está dividido el mundo. Las naciones se refiere a las etnias, es decir, los otomíes, los totonacas, los náhuatl, los zapotecos, los mixtecos, los de Zongolica, los de las etnias, españoles, árabes, de todos los países, de todas las razas, de todos los pueblos. Y le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y díganme ustedes si el nombre de Abraham no ha sido engrandecido, ¿verdad? De tal manera que las 3 grandes religiones del mundo consideran a Abraham como su gran personaje, ¿verdad? Entonces,
Dios le dio esa promesa y le dijo que lo bendeciría. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y todas las naciones y todas las familias tienen la bendición, y tenemos la bendición porque en Jesucristo hay bendición. Todos los pueblos que conocen a Jesucristo y todas las personas que conocen a Jesucristo son bendecidas. Y no porque Dios quiera escoger a unos y rechazar a otros, no, sino porque aquel que quiere escuchar el mensaje de esperanza y de salvación y decide renunciar al pecado y a sus pecados y convertirse a Jesucristo, Él lo cambia, lo transforma. La verdadera transformación no es la política, ni la social, ni la económica de una nación. La verdadera transformación viene de un corazón transformado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no se enojen si alguien se enoja porque le gusta la política. Pero esa es la verdad, lo que dice el Señor. Porque ustedes saben bien, hermanos míos, que lo único que va a cambiar a una persona es Jesucristo. Para que esa persona pueda ser una persona, si está en obediencia a Dios y a su palabra, el Señor lo va a transformar y lo va a cambiar. Y le dice que Él sería una bendición. Y yo quiero decirles esto. Cuando Dios le dijo eso a Abraham, él tenía 75 años. Es decir, no importa, la iglesia sigue caminando. Decía un canto por ahí, ¿verdad? La iglesia sigue caminando. La iglesia no va a ser vencida, hermanos. La iglesia tiene la victoria asegurada. Porque el que crió y fundó la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, que vive, que reina y que gobierna este mundo. Miren, hermanos, este mundo está bajo el control de Dios. Los hombres líderes del mundo, Putin y Biden y todos los presidentes, Macron y los que sean, ellos no gobiernan, no tienen el control. El que tiene el control es Dios. Y este mundo no va a terminar con una guerra nuclear, por lo menos hasta el Armagedón. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que confiar en Él. Confiar en Él, porque Él nos ha dado la promesa. Y ahí en Mateo 28 nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si Dios nos ha dado una promesa, miren, ¿qué nos ha prometido el Señor? Nos promete, en primer lugar, salvarnos del poder del pecado. ¿Sí? Es decir, que el pecado no tenga dominio sobre nuestras vidas. Nos ha prometido salvarnos de la muerte eterna. ¿Sí? Aunque nosotros llegáramos a morir, sabemos que tenemos, si morimos en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Nos ha prometido lo más hermoso, que Él estará con nosotros. En este momento está con nosotros. Y si morimos, estaremos con Él en su presencia, en el paraíso. Nos promete esa promesa. Dios nos las ha dado. Y nos ha prometido que si predicamos su palabra, Él está con nosotros para apoyarnos y poner palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso no significa que no nos preparemos. Pero debemos tener la seguridad y la confianza de que Cristo es el que tiene el control de nuestras vidas y la promesa que Él nos ha dado. Él nos ha prometido estar con nosotros.
Dice Mateo que cuando le vieron, le adoraron, algunos dudaban, y les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eso es parte de la gran comisión. Es decir, no es solamente predicar, sino que es llevar al recién convertido y enseñarle, discipularlo y conducirlo al bautismo, pero que tenga la convicción de que Cristo ya es su Señor y Salvador. Y después dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándonos a que cada persona guarde las cosas que os ha mandado. O sea, es decir, todos los mandamientos que el Señor Jesucristo nos ha dado, tenemos que guardarlos. Guardarlo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado ese propósito. El propósito de poder cumplir con la misión que Él nos ha dado. Eso es lo que es la comisión, la misión que Él nos ha dado, la tarea que Él nos ha dado, el plan que Dios nos ha dado. Ahora que fui a Orizaba, me hospedé en un hotel, y ahí en el hotel había un Nuevo Testamento de los Gedeones. Lo vi, me gustó, dije, y en un momento dado dije, pues me lo puedo llevar. Pero le dije a mi esposa: yo ya tengo Biblia. Yo creo que la camarera lo puso debajo en el closet, ahí en un cajoncito donde tienen algunas cosas, y ahí lo puso. Yo creo que una persona que llega ahí no lo va a ver, al menos que busque en ese lugar, o lo encuentre en ese lugar. Pero le dije, lo voy a dejar, y lo puse ahí donde está el teléfono, para que si llegara otra persona, pues lo pudiera ver y el Espíritu de Dios lo impulsara para que lo lea, ¿no? Dios nos ha dado esa misión, hermanos, de predicar el Evangelio. Y la iglesia, la primera iglesia del Nazareno, ha tenido esa misión. Y durante su historia ha cumplido con esa misión. De aquí han salido pastores, se han fundado iglesias. Pero no es todo eso, ahora tiene que seguir adelante. Y todas las demás iglesias tenemos que seguir adelante, cumpliendo con la misión que Dios nos ha dado. Y quiero terminar con esto que leí hace un momento, al principio, en Juan capítulo 15, en el cual nos dice de la importancia de permanecer. Dice el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué significa esto? Significa estar unido, conservarnos firmes, sin cambiar, estables. Yo les decía hace un momento que si la iglesia, todos los nazarenos que son de la ciudad de Jalapa, estuviéramos en una sola congregación, y todos los que ya no están en nuestra congregación estuvieran con nosotros, y aquellos que se apartaron del camino estuvieran con nosotros, seríamos una gran iglesia. Pero seguimos siendo una gran iglesia. Lo más importante de todo es que permanezcamos en Él, que estemos firmes en Él, que nos conservemos firmes, sin cambiar, estables. Hay personas que a veces se van de la iglesia porque se sienten ofendidos, lastimados, y a veces lo entendemos.
Pero ¿quién no ha sido lastimado? ¿O quién no ha sido ofendido? ¿O a quién no lo han rechazado? Todos. De alguna manera, los que hemos caminado en este peregrinaje de la vida cristiana, sabemos que hay subidas y bajadas. Y hay situaciones difíciles. Lo más importante es que permanezcamos. Doy gracias a Dios cuando yo regresé a la ciudad de Jalapa hace 9 años y pude encontrarme con otros hermanos que todavía están aquí y que permanecen. Y cuando yo voy a Veracruz, a la iglesia del Divino Redentor, bueno, ya no hay, sino aunque sea en otras iglesias, y veo a mis hermanos que son de mi época, de cuando éramos jóvenes, y que están ahí firmes y permanecen ahí. Gracias a Dios. Y el poder recordar, porque ustedes y sobre todo los jóvenes van a ir creciendo y van a ir viendo quiénes están todavía y quiénes se han ido. Si se fueron a otra congregación, bueno, o cambiaron de ciudad y están asistiendo a una iglesia, y qué bueno, gracias a Dios. Y qué iglesia también, ¿no? Si es una iglesia cristiana. Hermanos, permanezcamos. Dios te ha llamado porque te amó, nos ha amado. Dios te ha hecho una promesa de estar contigo todos los días. No te ha dejado, no te ha abandonado. Nunca Dios te ha dejado, te ha dado la espalda. Quizás otros te puedan dar la espalda, pero Dios no. Dios te ha dado una misión que cumplir, y cada uno, de acuerdo a los dones que el Señor nos ha dado, podemos cumplir una misión dentro de la congregación o a un llamado que Dios nos haya dado fuera de la congregación, ya sea irnos de evangelista, misionero, predicador, pastor, como muchos jóvenes de aquí que han salido de la iglesia. Pero lo más importante es que permanezcas, que permanezcamos, que podamos mantenernos en el camino del Señor hasta el final de nuestros días. Y que Dios, un día, el Señor pueda decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos bendiga y nos guarde a todos, y que Dios continúe bendiciendo a esta primera iglesia del Nazareno, que ha sido la lámpara que inició la luz del Evangelio en la iglesia, como iglesia del Nazareno en la ciudad, y de la cual han nacido muchas otras iglesias para la gloria del Señor. Que Dios continúe bendiciendo a esta congregación, que su espíritu obre en la vida de cada uno de ustedes, hermanos, en la vida del pastor y de todos los líderes y hermanos de la iglesia. Que Dios les bendiga.